¿Te ha pasado que estás durmiendo, te despiertas pero no te puedes mover? Entras en pánico, quieres hablar, quieres moverte y no se puede. Y peor aún, ¿sientes la presencia de alguien cerca de ti? Eso es porque tienes una parálisis de sueño. Hola almas cósmicas, en esta ocasión hablaremos de la parálisis de sueño. Quizás te ha pasado que en alguna ocasión te despertaste y no te podías mover. En mi país, en México, a eso se le llama se te subió el muerto, porque sientes algo que te sofoca, que te aprieta el pecho y no te puedes mover. Y generalmente se siente miedo o pánico cuando eso está sucediendo. No puedes moverte, sientes ansiedad y te estresas. Pero, ¿qué es y por qué pasa esto? Esto se conoce como parálisis del sueño aislada por sus siglas en inglés y es un fenómeno dentro de la parasomnia en donde no despertamos por completo. Eso es que nuestro cuerpo físico está despertando apenas y nuestra mente está despierta, consciente. Si preguntamos entre nuestros amigos, nuestro círculo, nuestro entorno, podemos darnos cuenta que este fenómeno de la parálisis del sueño es bastante común. De hecho, se cree que casi el 60% de la población ha sufrido o sufrirá en algún momento de su vida este tipo de episodio. ¿Pero qué es específicamente? Bueno, cuando nos vamos a dormir entramos en la fase de sueño REM, que es cuando nuestros ojos empiezan a moverse muy rápidamente. Entramos en un estado de sueño de vigilia y el cuerpo, nuestro cerebro, lo que hacen es entrar en una fase de parálisis, algo que se conoce como locus paracelureus, que paraliza nuestros músculos en forma de defensa. Esto es porque imagínate, si tú estuvieras soñando que estás peleando con alguien, que estás corriendo, nadando, tus músculos y tú te estarías moviendo y te podrías lastimar mientras duermes. Es por ello que nuestra mente paraliza el cuerpo cuando entramos en esa fase de sueño. Lo que sucede con la parálisis del sueño es que despierta nuestra mente, pero esa parálisis sigue estando. Por lo que al desconocer qué está pasando, entramos en ansiedad, nos da miedo y no sabemos el por qué no podemos movernos, hablar, aún siendo conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Esa es la explicación científica a la parálisis de sueño. Pero algo muy común en la parálisis del sueño es que se observan sombras, entidades, incluso extraterrestres, seres atemorizantes. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué es común que los que sufren o sufrimos, porque a mí me ha pasado, parálisis del sueño, sentimos la presencia de entidades a nuestro alrededor? Respecto a esto, el neuropsicólogo Brooks dice que es nuestro ego, que son una de las tantas personalidades reprimidas que tenemos en nuestro interior, una capa de nuestra sombra, y simplemente se trata de una personalidad reprimida. También hay quien asocia el fenómeno de la parálisis del sueño con las abducciones extraterrestres, pues cuando se sufre este fenómeno se ven entidades extraterrestres entrando a la habitación, tocando el cuerpo, luces o que te llevan a un lugar, una habitación. Se les suele asociar con este fenómeno. Inclusive personas que estudian el fenómeno ovni y la parálisis del sueño y las abducciones han colocado cámaras dentro de las habitaciones cuando ya se siente que algo no anda bien o hay algo extraño, y se puede ver como en la cámara de pronto el cuerpo de la persona desaparece, como que entrara y saliera de escena o fuera absorbida por la cama. Esto es un fenómeno muy extraño, que no tendría explicación con el que nuestro cuerpo está paralizado y nuestra mente es la que despierta. Eso que tiene que ver con ese fenómeno que se aprecia cuando se trata de abducciones y que está muy relacionado con personas que han sufrido parálisis del sueño. Pues bien, este parapsicólogo Brooks lo que dice es que cuando se tiene esa parálisis del sueño sufrimos alucinaciones. El mundo del sueño se mezcla con el mundo de la realidad y aquello que estábamos soñando pareciera que forma parte de nuestra realidad.
Por eso vemos entidades, por eso sentimos miedo, percibimos voces, escuchamos voces, sonidos y vemos seres extraños. Porque nuestra mente, aunque está despierta, acaba de salir del mundo de los sueños y se mezclan nuestros dos mundos, el real y el de la fantasía. La parálisis del sueño generalmente dura máximo 2 minutos. Eso es lo más común, aunque ha habido casos donde suele durar aún más o menos, quizás solo unos segundos, pero lo más común es que dure 2 minutos. Yo personalmente creo que nuestra mente sigue siendo un misterio, especialmente los sueños y lo que pasa cuando nos vamos a dormir. Tenemos viajes astrales, nuestro cuerpo en realidad nunca está del todo descansando. Cuando dormimos pasan muchas cosas en nuestra mente, tenemos demasiada actividad mental y aún no se logra descubrir al 100% qué es lo que sucede en ese momento, en el mundo de los sueños. Me resuena así hasta cierto punto la explicación científica de que nuestro cuerpo y nuestra mente por protección crean una parálisis y que en algún momento nuestra mente despierta antes que nuestro cuerpo. Pero la explicación de las entidades y de las alucinaciones o el por qué la mayoría de las personas que sufrimos o hemos sufrido parálisis del sueño vemos estas entidades y coincide el tipo de entidades que vemos o las sensaciones, me parece que ahí hay algo más extraño, algo que aún no se logra descubrir. Este parapsicólogo dice que es lo que estábamos soñando traído a la realidad, pero entonces, ¿la mayoría de nosotros soñamos lo mismo? Yo te voy a hablar ahora de mi experiencia. Yo cuando era niña sufría constantemente de parálisis del sueño. Ignoraba esta explicación científica y solamente me daba mucho miedo. No podía gritarle a mis papás, no podía hacer nada y me daba mucho miedo. Solía ver siempre un mismo tipo de entidad. Conforme fui creciendo, estas parálisis seguían siendo frecuentes. Hubo un periodo en el que desaparecieron o eran como ya no tan de todas las noches. Y después en la adolescencia volvieron a surgir. Y era la misma entidad y igual lo mismo. Incluso en algún momento me daba hasta miedo irme a dormir porque era constante. Los neurólogos y parapsicólogos dicen que la parálisis del sueño se da cuando no dormimos bien, cuando estamos sometidos a demasiado estrés por el trabajo o tareas que nos dejan en la escuela, porque sufrimos de un trastorno de ansiedad o porque simplemente nuestro sueño no está siendo suficiente, estamos durmiendo menos horas. Yo sinceramente creo que cuando tenía 7, 8 años no sufría de estrés, no tenía falta de sueño, dormía las horas que debían de ser. Tampoco tenía así exceso de tareas ni de trabajo. Después en la adolescencia quizás sí era más esto de las tareas, la escuela, pero aún así no creo que haya sido a ese punto de que ni siquiera dormía bien o cosas así. Yo no dormía bien, pero por la angustia de pensar que me iba a dar la parálisis del sueño. Posteriormente como que desapareció este fenómeno y ya investigué más, sabía esta explicación científica de que es porque tu mente se despierta, pero tu cuerpo no. Aunque yo insisto que aún hay algo del misterio que no logramos explicar científicamente. Recientemente, hace como 1 año me volvió a pasar, o quizás un poco más, como 2 años, me pasó de nuevo un fenómeno de la parálisis del sueño. Pero en esta ocasión lo enfrenté de manera diferente. Yo cuando era niña fui educada en un ambiente de la religión católica. Yo no creo en ninguna religión ni en la iglesia, pero cuando era niña me educaron de esa forma. Entonces cuando me sucedían esos eventos yo me ponía a rezar y recuerdo que la entidad incluso se burlaba de mí, de lo que rezaba, como diciéndome que eso más que asustarlo como que le ayudaba. Al darme cuenta después que esto no servía, pues ya ni siquiera rezaba, solo intentaba decirle y pedirle que ya no me hiciera daño, que no me asustara. Y como te digo, hace como 1 año o 2 volví a tener el mismo episodio y en esta ocasión lo que procuré fue no tenerle miedo a esa alucinación
o a eso que mi mente o mis otros sentidos psíquicos me permitían ver cuando sufro una parálisis de sueño. Lo que hice fue simplemente relajarme, tranquilizarme y no tenerle miedo a lo que estaba pasando. Y curiosamente, después de esa ocasión que me pasó, después de bastante tiempo, causalidades de la vida, me tocó ver un video donde se hablaba justamente de este fenómeno de la parálisis del sueño. Alguien hacía una pregunta de qué es eso, cómo puedo evitarlo. Y me gustó mucho la respuesta de quien estaba exponiendo, que fue pues defenderte, no tener miedo. Y lo que harías si alguien se acerca a ti, un extraño en la vida real, y te quiere llevar a algún lado, lo que harías pues es decirle que no te lleve. Empoderarte y hasta, no sé, agarrarlo a golpes o decirle que no. Me quedé con esa respuesta y efectivamente, cuando me volvió a suceder, lo que hice fue, además de ya no tener miedo, de tranquilizarme y respirar, fue decirle a esa entidad que percibía yo que no tenía ningún derecho a hacerme a mí nada y que yo mandaba, que yo era quien tenía el control y el poder y que me dejara tranquila. Y de verdad que eso cambió por completo mis sueños, digamos. Ya no sufro de esa parálisis del sueño y estoy segura que si volviera a pasar, con enfrentar a esa entidad y dejar de tener miedo, las cosas cambian por completo. También después fui a un curso que hubo aquí en mi ciudad y en algún momento nos hablaban también de este tema y nos dieron una pequeña como oración. Pero en sí las oraciones lo que hacen es como si fuera una muleta o un bastón para caminar mejor. Yo lo que te recomiendo es que si tú sufres de estos fenómenos de parálisis del sueño y ves entidades que te asustan, que te lastiman, o incluso sufres de algo que podría ser una abducción, yo lo que te invito es a empoderarte, a que entiendas que tu propio corazón y la luz que tienes en tu interior es muy poderosa y que nadie te puede hacer daño. Que si vuelves a tener un episodio de ese tipo, le digas a lo que sea que se te acerque, voces, imágenes, que no. Que respires, que dejes ir el miedo, que no tengas miedo, que no alimentes a lo que sea que se te esté acercando con tu miedo. Que respires profundo. Recuerda la explicación científica, mi mente se despertó antes, mi cuerpo fue paralizado para defenderme. Y también si ves a esas entidades o esas cosas o escuchas voces, sonidos, te tranquilices y como tu mente está consciente y tu corazón, les digas que no, que a ti no te van a hacer daño, te empoderes. Lo más importante para enfrentar este tipo de fenómeno es que tú te empoderes, que recuerdes el poder que hay en ti, no fuera, en tu interior. A mí eso fue lo que me funcionó, me dejaron de pasar estos fenómenos, como te digo, cuando yo era niña. Hubo un momento donde era todas las noches, y después un periodo en mi adolescencia que también fue constante. Y en la actualidad lo que a mí me ayudó fue eso, reconocer mi poder interior y decir no, ya no más y no voy a tener miedo. Así que, alma cósmica, cuéntame, ¿a ti te ha pasado esto de la parálisis del sueño? ¿Crees que realmente todo son alucinaciones de nuestra mente al despertar de esa manera tan rápida del mundo de los sueños? ¿O hay algo más? ¿Tú qué opinas? Y ya sabes, me ayudas mucho dándole manita arriba. Si lo que aquí dije le puede interesar o ayudar a alguien más, compártelo. Y si lo que brinda este canal consideras que es de utilidad, suscríbete. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video. Almas cósmicas.